Buenas noches. Hola, licenciado, buenas noches. Solamente usted se ha conectado, ¿verdad? Sí, sí, tal vez ya se van a incorporar más compañeros. Vamos a dar inicio. Entonces voy a compartir la presentación. Bueno, a ver, permítame. Voy a poner. Vaya, hoy sí vamos a compartir. Bueno, vamos a dar inicio entonces a la clase. En esta clase vamos a platicar sobre las sociedades anónimas. Estas se encuentran reguladas desde los artículos 191 a 295 del Código de Comercio. Ahí podemos encontrar la regulación de lo que son las sociedades anónimas. Vamos a continuar acá. Bueno, vamos a colocar el código 191 en adelante. Vamos a ver aquí, 191. Capítulo séptimo, Sociedad Anónima, sección A, disposiciones generales. A partir del 191 está regulada la sociedad anónima hasta el 295. La sociedad anónima, por su misma naturaleza, es la sociedad que más bien es la única representativa de las sociedades de capital. Porque tenemos la sociedad en comandita por acciones, pero esta tiene algunos elementos de las sociedades de personas y otros de las sociedades de capital. Entonces, la sociedad anónima básicamente es la única sociedad, en estricto sentido, que podríamos denominar como una sociedad de capital, la sociedad anónima. Y así lo podemos ver desde su concepto. En primer lugar, esta se rige bajo una denominación. Y habíamos hablado que la denominación puede ser de dos clases. La finalista, que es aquella denominación en la cual, en primer lugar, la denominación se forma libremente. Libremente. La única condición que exige la ley es que sea distinta a la de cualquier otra sociedad existente. Entonces, cuando la denominación es finalista, en el nombre de la sociedad se pone el objeto de la misma o una situación que identifica cuál es el objeto de la misma. Yo les ponía el ejemplo de la sociedad Zapatos SADCB, ¿verdad? Se dedica a la fabricación de zapatos. Y la otra clasificación es denominación de fantasía, en la cual se conforma libremente y no tiene nada que ver con el fin de la sociedad. Por ejemplo, la sociedad Ramones SADCB, ¿verdad? No sabemos a qué se dedica. Entonces eso sería de fantasía, ¿verdad?
Bueno, vamos a continuar acá. Solo que tengo muy fuerte este volumen. Ah, no, aquí está bien. No, aquí es donde estoy. Quiero ver. Voy a quitar el volumen porque es muy fuerte este. Bueno, entonces decimos que existe bajo denominación el capital social se divide en acciones y en partes alícuotas, en partes iguales. El valor de cada acción es igual. El capital se encuentra representado por acciones. Es decir, y las acciones son títulos valores. Las acciones son títulos valores. Y los socios o los accionistas responden por el pago de sus acciones, es decir, no responden solidaria e ilimitadamente como si lo hacen los socios de las sociedades de personas, que responden solidaria e ilimitadamente. Entonces, como les decía, esta es la forma típica de sociedades de capital. Pues las demás que existen tienen elementos de personas. El caso de la otra sociedad de capital es la sociedad incomandita por acciones. Tiene algunos elementos propios de la sociedad de personas, pero lo que más prevalece es los elementos de las sociedades de capital, ¿verdad? Vaya, entonces vamos a leer los artículos 191. Bueno, el 44 habla de las sociedades de personas. Acá hay una gran diferencia entre lo que es una sociedad de personas y una de capitales, por la naturaleza de la misma. Aquí pues en la de personas la confianza personal es el elemento esencial para asociarse y responden solidaria e ilimitadamente. En el caso de las sociedades de capital, en el caso de las sociedades anónimas, los accionistas responden hasta el valor de sus acciones y no responden solidaria e ilimitadamente. Y no, el factor de la confianza no es determinante, más bien ni se toma en cuenta. Vamos a buscar el 191 y, bueno, el 191 vamos a leer. Vaya, alguien que me haga el favor de leerlo. Ahí lo tenemos, en la pantalla. Veamos. ¿Quién lo lee? Con gusto, licenciado. Capítulo séptimo. Sociedad Anónima. Sección A. Disposiciones generales. Artículo 191. La sociedad anónima se constituirá bajo denominación, la cual se formará libremente sin más limitación que la de ser distinta de la de cualquier otra sociedad existente, e irá inmediatamente seguida de las palabras sociedad anónima o de su abreviatura SA. La omisión de este requisito acarrea responsabilidad ilimitada y solidaria para los accionistas y los administradores. Vaya, si no se coloca seguido del nombre de la sociedad, la palabra sociedad anónima o la abreviatura SA, se va a entender que es una sociedad de personas, ¿verdad? Y entonces se va a dar la responsabilidad ilimitada y solidaria de los accionistas y los administradores. ¿Se recuerdan que en el caso de sociedades de personas hablamos de socios, ¿verdad? En caso de las sociedades anónimas hablamos de accionistas. Vaya, vamos a continuar. Gracias. Al igual que todas las sociedades se constituye por escritura pública y esta se debe inscribir en el registro de comercio, es decir que son dos actos separados que le dan la personalidad jurídica, que hacen que nazca la vida jurídica de la sociedad, que se constituya por escritura pública ante el funcionario competente, que es el notario, y dos, que esta escritura pública se debe inscribir en el registro de comercio. Esos son los dos requisitos indispensables para que la sociedad surja a la vida
social, ¿verdad? Y que pueda dedicarse a sus actividades y pueda adquirir personalidad jurídica y pueda tener los atributos de las personas jurídicas. Ahora bien, aquí tenemos en el caso del proceso de constitución dos formas distintas que ya medio lo platicamos. Uno es que la constitución simultánea y otro es la constitución sucesiva o pública. Esto se regula en los artículos 193 y 194 del Código de Comercio. 193 y 194. Vamos a ubicar las disposiciones. Vaya, estamos hablando que la sociedad se constituye por escritura pública, 193 y 194. Y ahí se establecen los requisitos que debe de cumplir la escritura pública, adicionales a los establecidos en el artículo 22 del Código de Comercio. Entonces, en el 193 se establece que la sociedad anónima se constituirá por escritura pública que se otorgará sin más trámites cuando se efectúe por fundación simultánea o después de llenar las formalidades establecidas por esta sección, si el capital se forma por suscripción sucesiva o pública, todo sin perjuicio de lo establecido en el artículo 25 del Código. Y luego en el artículo 194 se establecen requisitos adicionales a los consignados en el artículo 22 del Código de Comercio, que regula las cláusulas que debe de contener toda escritura. En el caso de las sociedades anónimas, además se exige que éstas deben de cumplir, además de los requisitos del artículo 22, la escritura debe de cumplir con los requisitos adicionales propios aplicables a las sociedades anónimas del 194. Y aquí vemos que estas cláusulas deben constar en la escritura. El Romanos 1, la suscripción de las acciones con indicación del monto que se haya pagado del capital. Decíamos que las sociedades anónimas se constituyen, el capital está representado por acciones que se dividen en partes alícuotas, tienen el mismo valor. Cosa diferente en el caso de las sociedades de personas, que es una sociedad de cuota y que se divide el capital en partes desiguales. La manera y plazo en que deberá pagarse la parte insoluta del capital suscrito, el cual no podrá exceder de 1 año a partir de la fecha de inscripción de la escritura de constitución en el registro de comercio. Es decir, el capital, cuando dice la parte insoluta, se hace referencia al capital que sea suscrito, pero que no sea exhibido. Suscripción cuando se toman cierta cantidad de acciones, exhibición cuando se paga. Entonces tienen 1 año para pagar ese capital o pagar esas acciones. El capital suscrito que está establecido en la escritura de constitución, el número, valor nominal y naturaleza de las acciones en que se divide el capital social. En su caso, la determinación de los derechos, prerrogativas y limitaciones en materia de acciones preferidas. Aquí también se da el caso de las acciones preferidas, que son acciones que tienen ciertas preferencias para los accionistas que las tienen. Vamos a buscar la disposición y la vamos a leer. Ahí relacionen en el Romanos 4 del artículo 159 al 163 del Código de Comercio. Vamos a leer, vamos a leer
al menos dos disposiciones. Vamos a leer el 159. Aquí estamos en el 194. Vamos a ver el 159. Vaya, alguien que me haga el favor de leer el 159 del Código de Comercio. Licenciado, lo leo yo. Hágame el favor. Sección C de las acusaciones, No, de las acciones, perdón. Sí. Sí, de las acciones preferidas. Artículo 159. En la escritura social puede establecer que el capital social se divida y represente por diversas clases de acciones, determinando en su caso los derechos y obligaciones que cada clase atribuye a sus tenedores, con arreglo a las disposiciones de este código. Si no se establecen diversas clases de acciones en la escritura social, habrá una sola clase de ellas. Vaya, otra persona que me lea el 160. Artículo 160. Cada acción da derecho a un voto en las juntas generales. Sin embargo, en la escritura constitutiva se puede establecer la emisión de acciones preferidas de voto limitado, las cuales no votarán en las juntas ordinarias, sino en las extraordinarias exclusivamente. Vaya, miren, aquí en el 161 se establece cuáles son las preferencias que tienen estas acciones. Fíjense que dice, no pueden asignarse dividendos a las acciones ordinarias. Dividendos, ¿qué son los dividendos? Ganancias que se obtienen. Son las utilidades, ¿verdad? Ajá. Sin que antes se señale a la de voto limitado un dividendo no menor del 6% sobre su valor nominal. Es decir, que antes de repartir los dividendos entre las acciones ordinarias, primero se debe de pagar un porcentaje no menor al 6% sobre el valor nominal a las acciones preferidas. Y en eso consiste la preferencia. Cuando en algún ejercicio social no se fijen dividendos, o los señalados sean inferiores a dicho 6%, se cubrirá este o la diferencia en los años siguientes con la prelación indicada. En la escritura social puede pactarse que a las acciones de voto limitado se le fije un dividendo superior al de las acciones ordinarias, superior al 6%. Se puede establecer, vaya, entonces tenemos que las acciones preferidas tienen dos características. Uno es que son de voto limitado. Son de voto limitado. Es decir, que estas no van a votar en las juntas ordinarias, solo en las extraordinarias exclusivamente. Esa es una característica de las acciones preferidas. Son de voto limitado, no votan en las juntas ordinarias, solo en las extraordinarias. Más adelante vamos a ver esto de la junta, ¿no? Luego se les asigna un dividendo no menor del 6%, el cual puede ser superior si así se establece en la escritura social. Entonces, y este dividendo se les debe pagar antes a ellos, antes de pagarles a los demás, a las acciones ordinarias. Luego, los tenedores de las acciones de voto limitado tienen los derechos que este código confiere a las minorías para oponerse a las decisiones de las juntas generales en aquello que les afecte y para revisar el balance y los libros de la sociedad. Al hacerse la liquidación de la sociedad, las acciones de voto limitado se reembolsarán antes que las ordinarias. O sea, esa es la preferencia que tienen.
Cuando dejaren de repartirse por más de 3 ejercicios, aunque no sean consecutivos, los dividendos preferentes a las acciones de voto limitado, estas adquirirán el derecho al voto. Y los demás ejercicios, y los demás derechos, perdón, de los accionistas comunes, y los conservarán hasta que desaparezca el adeudo referido. Otra característica, si en 3 ejercicios no se les ha pagado el 6%, el mínimo el 6%, van a adquirir los derechos de los socios ordinarios y van a tener derecho a voto. Entonces vemos que estas acciones tienen ciertas características, ciertas preferencias. En primer lugar, son de voto limitado. Solo tienen derecho a votar en las juntas extraordinarias, no en las juntas ordinarias que se reúnen una vez al año. Se les asigna un dividendo mínimo, no menor del 6%. Puede ser mayor si así se estableció en el pacto social. Y este dividendo se paga antes del pago de los dividendos de las acciones ordinarias. Otra característica es que representan las minorías, ¿no? Y tienen derecho a tomar parte en las decisiones que les puedan afectar de la Junta General, o sea, oponerse, ¿no? Cuando se liquida la sociedad, primero se paga a los accionistas minoritarios, es decir, a las acciones preferidas. Y cuando no se les paga durante 3 ejercicios consecutivos, adquieren los derechos de las acciones ordinarias y van a tener derecho a votar en las juntas ordinarias hasta que no se les pague lo que se les debe, ¿no? Entonces, en eso consiste básicamente cuando hablamos de acciones preferentes, ¿no? Entonces, ustedes deben de relacionar en el artículo 194, en el Romanos 4, del artículo 159 al 163 del Código de Comercio. Vamos a ver acá. Bueno, vamos a continuar. Estábamos viendo acá, ¿verdad? El 194. El Romanos 5, todo lo relativo a otros títulos de participación, si se pacta la existencia de ellos. Ya los vamos a ver, estos títulos de participación. La facultad de los accionistas para suscribir cualesquiera aportaciones suplementarias o aumentos de capital. Cuando hay aumentos de capital, acuérdense que aquí tenemos el régimen de capital variable, ¿verdad? Que puede haber aumentos o disminuciones de capital. Y tenemos el régimen de capital fijo, cuando solamente se tiene un capital definido en el balance y en la escritura social y en el balance, y que para aumentarlo o disminuirlo hay que modificar la escritura. La forma en que deben elegirse las personas que habrán de ejercer la administración y la auditoría, el tiempo que deba durar en sus funciones y la manera de proveer la vacante. Los plazos y forma de convocatoria y celebración de las juntas generales ordinarias y los casos y el modo de convocar y celebrar las extraordinarias. El nombre completo, profesión u oficio, domicilio y nacionalidad de las personas que ocuparán los cargos del órgano de administración. Si se omite cualquiera de estos requisitos, al igual que en el artículo 22, se produce la nulidad de la escritura, a excepción de los Romanos 5, 6, 7 y 8. ¿Por qué? Porque ya el Código de Comercio establece regulación al respecto. Por ejemplo, el 5 habla de los otros títulos de participación, los bonos de fundador,
los certificados fiduciarios, entre otros. Luego tenemos el 6, habla de la facultad de los accionistas para suscribir cualquier aportación suplementaria, está regulado en el código. El 7, la forma en que deben elegirse las personas que habrán de ejercer la administración y al auditor, ¿verdad? Y el 8, los plazos y formas de convocatoria de la Junta. Esto se encuentra regulado en el Código de Comercio. Vaya, vamos a ver aquí los tardistas, vamos a ver cuántos son, un montón. Vaya. Entonces, tenemos aquí que la sociedad, al igual que la sociedad anónima, al igual que los otros tipos de sociedades, se constituye por escritura pública. Pero en el proceso de constitución hay dos formas de constitución: la constitución simultánea y la constitución sucesiva o pública. Vamos a ver esta constitución simultánea y la sucesiva pública más adelantito. Vaya, ¿cuáles son las características de la sociedad anónima? Uno, existe bajo una denominación. O sea, se forma por denominación, y la denominación significa el nombre de la sociedad que se forma libremente. La única condición es que sea distinto a de cualquier otra sociedad existente. Y puede ser finalista o de fantasía. Finalista, sí, en el nombre de la sociedad se puede identificar el objeto de la misma. Y de fantasía cuando no se identifica el objeto de la misma en el nombre de la sociedad. Se compone de socios accionistas con responsabilidad limitada al pago de sus aportaciones, ¿verdad? Que es diferente en el caso de las sociedades de personas. El capital se divide en acciones, en partes alícuotas, todas tienen el mismo valor. Las acciones pueden estar representadas por títulos valores, ya sean nominativos al portador. Las acciones son títulos valores, al igual que una letra de cambio, al igual que un pagaré, un cheque, ¿verdad? Solamente que las acciones son títulos representativos del capital de una sociedad, ¿verdad? Va a depender del tipo de acciones que se tengan, y así va a ser la capacidad de voto también del accionista, ¿verdad? Mientras más acciones tiene, va a tener mayor voto. ¿Qué se requiere para constituir una sociedad? Esto se encuentra establecido en el artículo 192. Vamos a buscar el 192. Alguien que me haga el favor de leerlo. El artículo 192. Bueno, yo quiero decirles que es obligación de ustedes participar en la clase y dar lectura. No solo yo voy a pasar leyendo, porque no se me va a terminar la voz. Pero además es una obligación de los estudiantes participar activamente en la clase, y la lectura no les va a pasar nada si leen. Así que háganme el favor de alguien leer. Somos personas adultas. Y quiero que por favor en adelante, cuando yo diga que lean, que lo hagan inmediatamente, porque si no perdemos tiempo. Vaya, hágame el favor. Bueno, artículo 192. Para proceder a la constitución de una sociedad anónima se requiere: numeral 1, que el capital social no sea menor de $2,000 de los Estados Unidos de América y que esté íntegramente suscrito. Romano 2, que se pague en dinero en efectivo, cuando menos el 5% del valor de cada acción pagadera en numerario. Romanos 3, que se satisfaga íntegramente el valor de cada acción, cuando su pago haya de efectuarse en todo o en parte con bienes distintos del dinero. Vaya, gracias. Vaya, entonces vemos, el capital
para constituir una sociedad anónima, si ustedes algún día quieren constituirla, el capital no debe ser menor a $2,000, es decir, bien poquito, ¿verdad? Bien poquito, $2,000 es bien poquito en esta época. Y que esté íntegramente suscrito. Cuando dice que esté íntegramente suscrito, se refiere a que el valor de las acciones debe haber sido tomado por los accionistas. Es decir, yo tomo un determinado número de acciones y me comprometo a pagar ese número de acciones. Entonces, en la escritura de constitución, ahí va a decir, el accionista fulano de tal tomó 100 acciones con un valor equivalente de $100. Entonces, luego exige también que al menos el 5% de cada acción debe haberse pagado en efectivo. O sea, el 5% del capital se debe haber pagado en efectivo. Luego, cuando el caso de cuando se ofrecen bienes, ¿verdad? Bienes distintos del dinero, o sea, en especie, en esos casos se nombra un auditor, un contador, un auditor, hace el valúo de los bienes. Y luego estos bienes van a formar parte del activo fijo de la sociedad, ¿verdad? Y se establece cuánto es el valor en efectivo y a cuánto equivale a las acciones, ¿verdad? Cuántas acciones va a comprar o va a tener, ¿verdad? Y también otra situación importante es que ya leímos también que por lo menos se debe pagar el 95%, porque el 5% se debe pagar en efectivo de las acciones. Eso significa que el 95% se debe pagar a más tardar dentro de un año. Un año da la ley, ¿verdad? O un plazo menor, ¿verdad? Para efectuar. Ahí la escritura puede decir, por lo menos en un año, dice el código, pero puede establecerse en la escritura un periodo menor, ¿verdad? Menor a un año. Vaya, entonces vamos a ver acá. Bueno, la manera y plazo en que deberá pagarse la parte insoluta del capital suscrito, el cual no podrá exceder de un año, a partir de la fecha de la inscripción de la escritura de constitución en el registro de comercio. Entonces, un año es el máximo que da la ley. Puede haber un plazo menor, ¿va?, que se establezca ahí en la escritura social. Vaya, la constitución simultánea o fundación simultánea. Aquí es cuando las personas, los fundadores de la sociedad o los promotores de la sociedad se reúnen, llaman al notario, deciden obligarse, y luego llaman al notario para que haga la escritura y ahí suscriben el capital. Luego van al registro a inscribir esa escritura y se obligan de acuerdo a lo que está establecido en las cláusulas de la sociedad, ¿verdad? Ahí están los estatutos, etc. Entonces, acá, en este caso, no necesita mayor trámite adicional. Sencillamente se reúnen las personas, deciden constituir la sociedad y sin mayor trámite, solamente la formalidad de que se debe otorgar en escritura pública ante los oficios de un notario, y esta escritura posteriormente se debe inscribir. Entonces, por eso se coloca aquí en la diapositiva. La constitución simultánea es aquella en que la escritura social se otorga sin tramitación previa. Es decir, para que tal forma pueda tener lugar es necesario que los socios fundadores suscriban todo el capital y cuenten con fondos suficientes para pagar la proporción exigida por la ley. Entonces, se suscriben las acciones, se paga el 5% de las acciones
en efectivo y el otro 95% se debe de hacer a más tardar dentro de un año. Así lo establece el artículo 194. Vaya, entonces veamos el 193. El artículo 100 creo que no lo hemos leído todavía, o creo que sí. Vamos a ver. Sí, ya lo leímos. Bueno, no recuerdo, pero dice, la sociedad anónima se constituirá por escritura pública que se otorgará sin más trámites cuando se efectúe por fundación simultánea, o después de llenar las formalidades establecidas por esta sección, si el capital se forma por suscripción sucesiva pública, todo sin perjuicio de lo establecido en el artículo 25 de este código. Vaya, este es el caso de fundación simultánea. Entonces, el artículo 196 establece que el pago en efectivo debe hacerse por medio de cheque certificado o certificado de depósito, efectuado en una institución bancaria. Y en la escritura el notario debe relacionar dicha circunstancia. Esta es una obligación más de los notarios. Aquí en derecho, en el Código de Comercio se establecen muchas obligaciones que deben de cumplir los notarios y cuyo incumplimiento puede generar una sanción por parte de la sección del notariado. Entonces aquí está un requisito que exige el Código de Comercio cuando se trata de sociedades anónimas que se pagan en efectivo el 5% o más, ¿verdad?, del capital suscrito, o se exhibe al menos el 5% o más. El notario debe relacionar en la escritura el cheque o el certificado de depósito por medio del cual se efectúa dicho pago. Vaya, quiero ver el 193 ya, 194, bueno, el 196. El 196 es el que acabamos de comentar acá, ¿verdad? Ustedes deben de leer todos estos artículos en su casa, ¿no? Ahora, en el caso de la suscripción sucesiva o pública, ¿cómo es que se da esta? Estamos hablando de la suscripción simultánea o fundación simultánea. Luego pasamos a la suscripción sucesiva o pública. Esta es básicamente la característica más común de constitución de este tipo de sociedades anónimas en los países desarrollados. Aquí sí cabalmente se establece o se estipula que las personas que forman parte de las sociedades no tienen ningún tipo de vínculo entre sí. A veces ni se conocen. Lo único que hacen es pagar el aporte. A veces, por ejemplo, grandes compañías internacionales como la Bayer, por ejemplo, de Alemania, muchos accionistas son amas de casa. Entonces, esa es la característica de la sociedad anónima. Entonces, acá los promotores de la sociedad, bueno, se reúne un grupo de personas que quieren conformar la sociedad, pero resulta que estas personas se van a dedicar a un negocio en particular, no tienen la capacidad económica para suscribir todo el capital que necesita la sociedad para dedicarse a esa actividad, ¿verdad? Entonces, hacen un llamamiento público a través de los medios de circulación para que cualquier persona interesada en participar en esa sociedad pueda suscribir y pagar las acciones que se establecen en un programa que es autorizado por la oficina que ejerce la vigilancia, es decir, por la Superintendencia de Sociedades y Empresas Mercantiles.
Acá el objetivo de este llamamiento es lograr el capital necesario para constituir la sociedad, dependiendo del tipo de negocio al cual se van a dedicar, ¿verdad? Entonces acá, cuando se hace la convocatoria, se establece los plazos, se hace un programa y ahí se establece el plazo para la suscripción y pago de las acciones, ¿verdad? La cual se efectúa por medio de bancos autorizados, ¿verdad? Y después que se logra suscribir todo el capital que está establecido en el programa por el tipo de sociedad y por el tipo de negocio a que se va a dedicar, entonces ahí ya se llama a la primera junta directiva y se hace la escritura con todas las formalidades de la ley, se establecen los nombres de los accionistas, que puede ser un sinnúmero de personas, un montón de gente, y bueno, se constituye la sociedad. Puede suceder también que no se logre concretar el capital necesario, y en esos casos lo que va a suceder es que la sociedad va a quedar sin efecto, la banca va a tener, los bancos que recibieron los aportes tendrán que devolverle a las personas que aportaron su dinero y ya no se podría conformar, ¿verdad? Entonces, los fundadores, antes de hacer público el llamamiento para las personas interesadas, van a presentar un programa con el proyecto de escritura a la Superintendencia de Sociedades y Empresas Mercantiles. Este programa debe cumplir los requisitos del artículo 194 del Código de Comercio, que es un artículo bastante largo de leer, ¿verdad? Primero, debe de la oficina aprobar el programa y debe de cerciorarse de la suscripción, ¿verdad?, del capital previsto. Eso lo dice el 197. Vamos a ver el 194 así rápidamente, que es bien extenso el 194. Bueno, este es ya lo comenté. El 194 ya lo comenté. El 197 sería. Vaya, alguien que me haga el favor de leerlo, el artículo 197. Ahí lo tienen, en pantalla. Buenas noches, Rick. Buenas noches. Yo le ayudo. Hágame el favor. Artículo 197. Cuando la sociedad anónima haya de constituirse por suscripción pública, los fundadores presentarán a la oficina que ejerza la vigilancia del Estado un programa con el proyecto de escritura social que reúne los requisitos mencionados en el artículo 194, con excepción de los que, por la propia naturaleza de la fundación sucesiva, no pueden consignarse en el programa. La oficina, antes de aprobar o no el programa, se cerciorará de la suscripción total del capital previsto. Vaya, gracias. Vaya, entonces aquí estamos en el caso de el procedimiento establecido en el Código de Comercio cuando se haga la constitución por suscripción sucesiva pública. Cuando es la constitución por suscripción simultánea, no se requiere mayor trámite. Es decir, los socios se reúnen, llaman a un notario, se elabora la escritura de constitución, suscriben el capital y la van a inscribir al registro de comercio. En cambio, en la suscripción sucesiva pública se debe seguir un procedimiento establecido en el Código de Comercio
y se hace un llamamiento público. Un llamamiento público para que cualquier persona interesada en aportar o participar de la sociedad pueda participar, pueda suscribir acciones y comprometerse a pagar el restante en un año. Por lo menos se debe pagar el 5% en efectivo. Aprobado el programa, se depositará un ejemplar del mismo en el registro de comercio, acompañado de la autorización de la oficina respectiva para ejercer al público la suscripción de acciones. El ejemplar que se deposite deberá constar en acta notarial. Eso dice el artículo 198, aquí se los he puesto. Toda la propaganda que se realice para obtener suscripciones deberá ser aprobada previamente por la oficina que ejerce la vigilancia, ¿verdad? Que es la Superintendencia de Sociedades y Empresas Mercantiles. Es decir, que se hace un llamado al público, pero debe de estar aprobado tanto el programa como la propaganda de convocatoria. El artículo 200 dice: cada suscripción se recogerá por duplicado en ejemplares del programa y concentra requisitos a que se refiere el 199. El artículo 199 establece cuáles son los requisitos que se deben de cumplir en el caso de la suscripción pública. Vamos a buscarlo por acá. Este es el artículo. Miren que es un poco largo, pero dice: cada suscripción se recogerá por duplicado en ejemplares del programa y contendrá nombre y domicilio del suscriptor, cantidad de acciones suscritas, su naturaleza, categoría y valor. Acuérdense que aquí pueden haber distintos tipos de acciones. Las acciones preferidas, por ejemplo, y las ordinarias. La forma y plazos en que el suscriptor se obligue a pagar la primera exhibición. Acuérdense que está el capital suscrito, que es el número de acciones que se toman y se compromete a pagar, y el exhibido, que se paga el 5% en efectivo y el 95% restante en un año. La determinación de los bienes distintos del dinero cuando las acciones hayan de pagarse con esto. Aquí cuando se hacen pagos en especie, que debe haber un valor de un auditor. La manera de hacer la convocatoria para la Junta General Constitutiva y las reglas conforme a las cuales debe celebrarse. La Junta, una vez que ya se suscribió el capital, ¿verdad?, que se tiene programado y se pagó el 5%. La fecha de la prescripción. Esto como se establece un plazo, y si en ese plazo no se cumple, pues no se conforma la sociedad y se debe devolver el capital o los aportes que han hecho las personas, ¿no? La declaración de que el suscriptor conoce y acepta el proyecto de la escritura y el de los estatutos se los hubiere. La circunstancia de estar hecho el depósito del programa en el registro de comercio. Los fundadores conservarán en su poder un ejemplar de la suscripción y entregarán el duplicado al suscriptor. Las firmas de cada suscripción se autenticarán. Entonces, aquí estamos viendo que cuando se hace por suscripción pública es un procedimiento que establece el Código de Comercio y es el, digamos, por decirlo así, el procedimiento que es utilizado sobre todo en países desarrollados, que caracteriza a una verdadera sociedad de capitales, ¿verdad? El artículo 201 que yo se los he transcrito ahí: las aportaciones en especie se formalizarán al constituirse la sociedad, pero al hacerse la suscripción se otorgará una promesa de aportación con las formalidades legales en documento que sea exigible ejecutivamente. Es decir, que la persona que se compromete a aportar en especie debe hacer efectivo la entrega de los bienes a la sociedad en el plazo establecido en el pacto social, ¿verdad?
De lo contrario, una vez que ya firmó la escritura y se obligó, los demás accionistas pueden iniciar acciones legales, ¿no? Si un suscriptor faltara a su obligación de aportar, los fundadores podrán exigirle judicialmente el cumplimiento o tener por no suscritas las acciones, y en ambos casos el resarcimiento de daños y perjuicios. Todas las acciones deben quedar suscritas dentro del término de 1 año, contado desde la fecha del depósito del programa, a no ser que en este se fije un plazo menor, artículo 203, el anterior el 202, ¿verdad? El 204 y el 205, si vencido el plazo fijado en el programa o el legal que fije el artículo 203, el capital social no fuera íntegramente suscrito, el legal que fija el 203 es 1 año para pagar el 95%, o cualquier motivo no se llegara a constituir la sociedad, los suscriptores quedarán desligados de su obligación y las instituciones bancarias deberán devolver las cantidades que hubieran depositado. Las promesas de aportaciones en especie quedarán sin ningún valor. Cuando se suscriben acciones, cuando se va a efectuar el pago de las acciones en especie, suscrito el capital social y hechas las exhibiciones legales, los fundadores dentro de un plazo de 15 días publicarán la convocatoria para la reunión de la Junta General Constitutiva, o sea, la primera Junta General, ¿no?, de la manera prevista en el programa, cumpliéndose en todo caso con lo dispuesto en el artículo 228. Eso dice el artículo 205. Y por último, el 206, la Junta General Constitutiva se hará constar en acta notarial. Es decir, que se van a contratar los servicios de un notario y se va a levantar un acta. Y el notario va a recoger esa acta en un acta notarial. O sea, los notarios hacen escrituras públicas, testimonios y actas notariales. Así lo establece la ley del notariado, ¿verdad? Entonces, esos 3 instrumentos tienen validez legal. El acta notarial se hace con la formalidad de una escritura pública, solo que se hace en papel simple, firmado y sellado por el notario. Y se iniciará con la elección de un presidente y de un secretario para la sesión, y tendrá por objeto la comprobación, examen, decisión y aprobación de los hechos que señala el artículo 206. El 206 también es un artículo bastante largo. El 206. La Junta General Constitutiva se hará constar en acta notarial y se iniciará con la elección de un presidente y de un secretario, y tendrá por objeto, ahí establece todo lo que va a conocer la Junta General en 6 romanos. Ahí ustedes leen ahí las disposiciones. Vaya, entonces estamos claros, ¿cuál es la diferencia de la suscripción simultánea con la suscripción pública, de lo que hemos platicado? ¿Cuál es la diferencia? ¿O qué entendieron ustedes de lo que estuvimos hablando? Si yo les pregunto en el examen, explíqueme la diferencia entre suscripción simultánea y suscripción pública, ¿qué me dirían ustedes? Les consulto. Ajá. Que la pública, ajá, ya está establecido el proceso, cómo se va a constituir. La simultánea es más fácil de constituirla, si se puede mencionar así. Ajá. Vaya, una característica propia de la simultánea y una característica propia de la pública, que las pueda diferenciar, ¿verdad?, una de otra. Está bien lo que usted dijo, pero digamos algo más concreto. ¿O no han entendido? Porque puede ser también que no entendieron, ¿no? Sí, tal vez no echa la manita, dile. Vaya, entonces, les decía que la suscripción
simultánea es aquella que se da sin mayor trámite, es decir, y cuando digo sin mayor trámite no me refiero a los requisitos esenciales que deben de cumplir la constitución de una sociedad, que debe hacerse en escritura pública y que ésta se debe de inscribir en el registro de comercio, sino que hago referencia a que las personas o los promotores de la sociedad se reúnen, negocian, elaboran la escritura, los estatutos de la sociedad, llaman a un notario para que otorguen la escritura ante los oficios de un notario, y ellos tienen la capacidad económica para pagar el 5% de las acciones y se comprometen a pagar el capital suscrito, hacen el llamamiento del 5% de las acciones y se comprometen a pagar el capital suscrito, el 95%, en un año. Luego hacen la escritura y la registran en el registro de comercio, valga la redundancia. Esa es la simultánea. En cambio, la pública, resulta que los promotores deciden dedicarse a un negocio específico, pero no tienen la capacidad económica para recopilar el capital necesario para ese tipo de sociedad que ellos quieren, o para dedicarse a ese tipo de negocio. Entonces, como no tienen la capacidad económica ni el dinero, deciden hacerlo por suscripción pública. Elaboran un programa, elaboran un proyecto de escritura y lo presentan a la oficina que ejerce la vigilancia del Estado, que es la Superintendencia de Sociedades y Empresas Mercantiles. Luego le llevan un programa, luego que aprueba el programa, lo publican en periódicos de circulación, hacen el llamamiento público, hacen la propaganda que ha sido previamente autorizada por la misma oficina y hacen la convocatoria pública a cualquier persona interesada en suscribir acciones de esa sociedad, en participar en ese negocio jurídico. Luego establecen plazos, el monto de las acciones, las características, etc. Y entonces las personas interesadas en participar suscriben acciones y pagan el 5%. Ya cuando han logrado obtener el capital, el monto de ese capital, y suscrito y exhibido al menos el 5%, entonces hacen la convocatoria para hacer la primera junta directiva. Bueno, se formaliza la escritura de constitución, ¿verdad? Porque ya se tienen los nombres de los futuros accionistas, ¿verdad? Que puede ser una infinidad de personas. Y luego se convoca la primera junta directiva para tratar los puntos que señala el artículo 206. Y las decisiones que toma la junta directiva se hacen constar en acta notarial. Entonces en eso consiste la suscripción pública. Básicamente es porque los promotores de la sociedad no tienen el capital fundacional necesario, ¿verdad? Ajá. Pero entonces ahí cualquier persona puede participar en cualquier sociedad. persona, ¿sí? Usted ve el periódico, es como ver una licitación pública. Ve usted la licitación para obras de construcción, ¿verdad? Y usted tiene su empresa, participa. Aquí igual, usted ve el periódico, ve, se quiere constituir esta sociedad y ve usted el programa, lee el proyecto de escritura y todo, y le parece, está bien, voy a invertir en esto, dice usted. Voy a comprar, son tantas acciones, de esas voy a comprar tantas, tengo que pagar el 5%. Y luego después que se constituye la sociedad, usted va a ser accionista de esa sociedad, ¿verdad? Y va a participar de las utilidades de esa sociedad. Y esa es la característica esencial de cualquier sociedad anónima, de capital, ¿verdad? En un país desarrollado, acá es más difícil que se dé, pero se puede dar. Entonces, eso está regulado en el Código de Comercio.
Ahí se regula en el Código de Comercio. Bueno, no sé si tienen más preguntas sobre este tema. Bueno, vamos a pasar a la siguiente temática, los títulos de participación. Otros títulos de participación que están regulados del artículo 207 al 217. Aquí estamos hablando de bonos de fundador, certificados fiduciarios y también hablamos certificados de goce. En el artículo 207, vamos a ver el 207 para más o menos irnos ubicando. Alguien que me haga el favor de leerlo. Artículo 207. Bueno, está en la sección B, otros títulos de participación. Artículo 207. Alguien que me haga el favor de leerlo. Otros títulos de participación, artículo 207. Son fundadores de una sociedad anónima, numeral 1, los firmantes del programa, si la sociedad se constituyó en forma sucesiva o pública. Número 2, los otorgantes de la escritura de constitución de la sociedad, si ésta se constituyó en forma simultánea. Bueno, gracias. Vaya, entonces, dentro de los títulos de participación tenemos los bonos de fundador, son los primeros, tenemos los bonos de trabajador y tenemos los certificados de goce que se regulan desde el artículo 207 al 217. Y bueno, cuando hablamos de bonos de fundador, hacemos referencia a ciertas prerrogativas que pueden tener los fundadores de una sociedad. ¿Y quiénes son los fundadores? Ya el artículo 107 lo dice, los firmantes del programa, si la sociedad se constituyó en forma sucesiva o pública. Los otorgantes de la escritura de constitución de la sociedad, si ésta se constituye en forma simultánea. Entonces, estos tienen ciertas prerrogativas o ciertos beneficios por un periodo de 10 años. Solo por el hecho de ser fundadores de la sociedad. Entonces, el beneficio que van a obtener, siempre y cuando esté establecido en la escritura de constitución, que van a participar en las utilidades de la sociedad hasta en un 10%. Obviamente que después de haber repartido las acciones hasta un 6% del valor nominal. Es decir que primero se van a pagar las acciones ordinarias y luego estos van a tener un porcentaje del 10% de la utilidad, solo por el hecho de ser socio fundador. Siempre y cuando se establezca este tipo de títulos, que serían títulos valores, ¿verdad?, diferentes de las acciones, en la escritura de constitución. Entonces ellos tienen derecho a esta prerrogativa, o sea, básicamente una remuneración del 10% de las utilidades, ¿no?, por haber promocionado el negocio a que se dedica a la sociedad. Y como les digo, este es un beneficio que tiene un plazo limitado, son 10 años. Pero también se establece en el código que no puede acreditarse a los fundadores ninguna ventaja que menoscabe el capital de la sociedad. Es decir que no se va a poner en peligro el capital de la sociedad por pagarles el 10% a los socios fundadores, ¿verdad? Y primero debe cubrirse al menos el 6% del pago de las acciones o de las utilidades de las acciones ordinarias, ¿verdad? Entonces los bonos de fundador son títulos valores.
distinto de las acciones. Es como un beneficio adicional que tienen los socios fundadores. Y acá no les da derecho a participar en la administración de la sociedad. Entonces estos, por ser títulos valores, pueden emitirse en forma nominativa, es decir, cuando es nominativo a nombre de alguna persona y se registra en un libro, previamente con la autorización de la administración de la sociedad, y pueden también emitirse al portador. Estas son las características de estos títulos de participación. Como les decía, su duración máxima es de 10 años. Es decir, que en el plazo de 10 años van a gozar de este tipo de beneficio aquellos socios fundadores que tengan este tipo de título de participación, o sea, bonos de fundador. Otro título de participación que también puede darse en las sociedades son los bonos de trabajadores. Acá básicamente estamos hablando de aquellas sociedades que se dan en algunos países, ¿verdad? Aquí que yo sepa no. Cuando se hace partícipes a los trabajadores de las utilidades de la sociedad, ¿verdad? Es decir, que el trabajador tiene un porcentaje de las utilidades de la sociedad al final de cada ejercicio. Esos son los bonos del trabajador. Entonces tienen las mismas características, es decir, que no puede durar más de 10 años y son a favor de los trabajadores. Pueden ser nominativos o al portador. Pero acá, pues, en la escritura social se puede establecer el plazo. Puede ser mayor de 10 años también, si así se estableció en la escritura social. Y se hace partícipes a los trabajadores partícipes de las utilidades que puede obtener una sociedad. Aquí en El Salvador, que yo sepa, no se ha dado eso, pero sí en países más desarrollados, los trabajadores participan de las utilidades de la sociedad. Alguien que me haga el favor de leer el artículo 219. Artículo 219. Los bonos de fundador y los bonos de trabajador solo podrán transferirse con autorización de la administración social, salvo que sean emitidos con carácter no negociable. Cuando los primeros sean al portador, no necesitan autorización para ser transferidos. Los bonos de fundador a que se refiere el artículo 215 solamente podrán traspasarse simultáneamente y a las mismas personas a que se traspasan las acciones a cuyo pago contribuyen. Los certificados de goce podrán cederse sin la autorización mencionada, aún contra pacto expreso en contrario. Bueno, muchas gracias. Vaya, entonces estamos hablando primero de los bonos de fundador, luego bonos de trabajador. Y por último, los certificados de goce. Al igual que los anteriores, amparan el derecho de participar en las utilidades de la sociedad, ¿no? De personas que fueron accionistas de la sociedad, cuyas acciones fueron amortizadas. ¿Saben ustedes qué significa la amortización de acciones? ¿Ya han escuchado ese término? ¿O qué significa amortizar? No, licenciado. Vaya, yo aquí les pongo en la diapositiva un concepto. En realidad, amortización significa pagarle la acción a la persona que ha invertido y anular la acción. Y en el concepto que yo los pongo acá, amortización de acciones,
Operación efectuada por las sociedades anónimas o las comunitarias por acciones, que son de capital también, mediante la cual se reembolsa a sus titulares el valor de las acciones. O sea, las acciones que compraron, ¿no?, procediéndose seguidamente a la anulación de estas y a la correspondiente reducción del capital social. Es decir, que yo soy accionista de una sociedad y pido que se me amortice las acciones que tengo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la sociedad? Va a entregarme o reembolsarme el monto del dinero que yo pagué por esas acciones y luego va a proceder a anularla. Obviamente que cuando se disminuye el valor de las acciones, significa que no significa que la sociedad va a disminuir su capital social, ¿va?, porque se están retirando accionistas. Obviamente esto debe estar establecido en el pacto social, ¿verdad? Entonces, los certificados de goce amparan, como les decía, la participación en las utilidades sociales de la sociedad. Entonces, cuando se da la amortización de las acciones, en primer lugar, debe ser una decisión tomada por la junta directiva. Entonces, obviamente que deben de hacerlo con base a los estados financieros, el balance general. Ahí se establece el monto de capital y ahí se define, va a depender del tipo de acciones que se piensen amortizar, o devolver, o desembolsar el valor de esas acciones a las personas o a los accionistas que las suscribieron y las exhibieron, mejor dicho, porque ya están pagadas. Entonces, debe de verificarse cuál es la situación financiera de la sociedad, y para eso está el balance general, para ver si se tiene la capacidad de desembolsar los montos que han sido pagados por los accionistas y proceder a la anulación de las acciones y a la disminución del capital. Entonces, estamos hablando que solo pueden amortizarse las acciones exhibidas, que son las que han sido pagadas. Las suscritas no, porque esas no se han pagado todavía. Entonces, con las utilidades, ¿verdad?, que obtenga la sociedad, de ahí se va a destinar un monto para hacer el desembolso, para pagarle a los accionistas los montos que estos exhibieron en concepto de acciones, para proceder posteriormente a anular estas acciones. Obviamente que tiene que verse cuánto es el valor contable. El valor contable de la acción es el que está establecido en los registros contables, valga la redundancia. El valor real o el valor de mercado es el que se establece en la bolsa de valores, ¿verdad? Entonces, aquí es donde se emiten los famosos certificados de goce, ¿verdad? Dice, la Junta General podrá determinar el valor de la amortización, en cuyo caso, si este es inferior al valor real de las acciones, emitirá certificados de goce, para lo cual es necesario que estén previstos en la escritura social. Es decir, que si el valor de la acción es inferior, o mejor dicho, el monto de la amortización es inferior al valor real de las acciones, es decir, que las acciones valen 100 y el monto de la amortización que se tiene destinado es 50 por cada acción, entonces se van a emitir certificados de goce por la diferencia, por los 50 que falten, ¿verdad?, para
pagar posteriormente. Son títulos valores, los certificados de goce, ¿verdad? Es como la emisión de bonos que hace el Estado, ¿verdad? Emite bonos, los vende al público, les pone una tasa de interés, y hoy el gobierno de El Salvador está comprando esos bonos antes de la finalización del plazo, porque generalmente se emiten a 20 años con una tasa de interés del 6%. Entonces, antes de cumplirse los 20 años, ¿qué? 10 años, recupera esos bonos. Pues aquí es un caso similar, pero aquí es que los accionistas están solicitando que se haga la amortización de sus acciones. Entonces, si la sociedad no tiene la capacidad de pagar el 100%, por la diferencia efectúa un pago y por la diferencia emite acciones, certificados de goce, ¿no? Y en este caso, cuando por la diferencia que va a estar representada, digamos que el valor de las acciones es 100 y el valor destinado a las utilidades para la amortización es 50, quiere decir que se va a pagar solo el 50% se va a devolver, ¿verdad? Y el otro 50% se emite el certificado de goce y estos se pueden amortizar a su valor nominal, al valor contable, ¿verdad? En 5 años. Es una forma de no quebrar a la sociedad, ¿verdad? En 5 años. Si se vence el plazo y bueno, y los accionistas no se han presentado a recoger los valores y los certificados de goce correspondientes, el valor quedará a favor de la sociedad y los certificados serán anulados. Cuando la Junta General haya fijado el valor de las acciones que se amortizan, se determinarán por sorteo, con intervención de un representante de la oficina que ejerce la vigilancia del Estado. Lo actuado en el sorteo deberá constar en actas notariales y publicará. Bueno, acá pues lo que se hace es establecer cuáles son las acciones que se van a amortizar o que se va a devolver su valor a los accionistas, ¿no? Y se hace mediante sorteo. Pero la cuestión es que cuando los accionistas están presionando porque se les reembolse el valor de las acciones que han suscrito, pues es bien difícil, ¿no? No le queda más a la sociedad que hacer los cálculos respectivos para saber cuánto es el valor de mercado de esas acciones y si tiene capacidad para pagar. Y si no tiene capacidad para pagar, va a pagar una parte y la parte restante va a emitir certificados de goce que se van a amortizar en 5 años. Entonces a eso se refieren pero esto debe estar establecido en la escritura de constitución. ¿Cuáles son los derechos que amparan los certificados de goce? Entonces, ya vemos, resulta que aquí lo que está haciendo la sociedad en realidad es amortizando las acciones, es decir, está desembolsándole o le está devolviendo el dinero que pagó por las acciones al accionista. Eso es lo que está haciendo. Pero para eso la sociedad tiene que tomar en cuenta su situación financiera. Y entonces puede decir, no puedo pagar el 100%, no puedo desembolsar el 100% de estas acciones, amortizar el 100% de estas acciones. Entonces voy a pagar el 50%, por ejemplo, o puede ser el 30% de estas acciones, y la diferencia voy a emitir certificados de goce por un periodo de 5 años. Se van a amortizar estos certificados de goce. Y así sale del impasse financiero. Entonces, mientras tanto, los poseedores de esos certificados de goce
tienen los siguientes derechos: de participación en las utilidades líquidas de la sociedad, después que se haya pagado a las acciones no amortizadas el dividendo que señala la escritura social. Es decir, que en ese plazo de 5 años van a participar en las utilidades de la sociedad. Obviamente que después de haber pagado los dividendos a las acciones ordinarias y a las preferidas. De concurrir con las acciones no reembolsadas al reparto del haber social en caso de liquidación de la sociedad, después de que dichas acciones les haya sido devuelta íntegramente su aportación, salvo que el pacto social establezca un criterio distinto para repartir el excedente. Los certificados de goce pueden emitirse nominalmente o al portador. En todo caso, como sustituyen acciones que han sido totalmente pagadas, podrán cederse sin autorización alguna a un contrapago expreso. Entonces, cuando se liquida la sociedad, entonces estos tienen derecho también a que se les pague el remanente pendiente que queda del reembolso. Entonces, los liquidadores de la sociedad deben de tomar en cuenta este tipo de títulos. Esos son los certificados de goce. Entonces hemos visto los socios de fundador, hemos visto también el caso de los bonos de los trabajadores, ¿verdad? Bonos de trabajador y los certificados de goce que están regulados en el Código de Comercio y que no son acciones, pero que dan derecho a los poseedores de estos títulos a participar en las utilidades de la sociedad. Vaya. Vamos a continuar ahora con las juntas generales de accionistas. Bueno, no sé si tienen preguntas sobre el tema de los otros títulos de participación que están regulados en Código de Comercio del artículo 207 al 219. En todo caso, yo ahí les voy a subir la presentación. Ahí están las disposiciones legales, ustedes deben de leerla, ¿verdad? Y deben de leer la presentación. Y si usted en la lectura que haga de la presentación y todo, le surge alguna interrogante, pues perfectamente me puede preguntar en la próxima clase, ¿verdad? O en este momento si tiene alguna consulta. Ajá. Perdón, segundo laboratorio. ¿Qué pasó con el segundo laboratorio? No sé, no era ahora. O lo iba a subir a la plataforma, o no sé, quizás yo no estuve en alguna clase cuando lo hizo. El segundo laboratorio ya se hizo la semana pasada. Fue hecho. Ahí estaba la... ¿Cuándo fue? Los demás, si se acuerdan, fue un miércoles, ¿verdad? La semana pasada fue, ¿verdad? El miércoles Sí, pasado. miércoles. Sí, miércoles pasado fue. Conforme a la fecha que está ahí en la calendarización. Ahí se hizo el laboratorio. Si no lo hizo usted, tiene que hacer el diferido. Habría que ver cuándo es. Creo que sería el miércoles. Sí, el miércoles sería también el diferido. Ok, de acuerdo. Ajá. Vaya, vamos a continuar entonces. Las juntas generales de accionistas. Vaya. Esto se regula del artículo 220 al 253 del Código de Comercio. Miren, este tema de las sociedades anónimas es bastante extenso. Es un tema bastante extenso. Lo vamos a desarrollar en 2 clases. Vaya, cuando hablamos de las juntas generales de accionistas, hacemos referencia a la reunión de los accionistas, es decir, los dueños de la sociedad, las personas que tienen invertido capital en la sociedad. Esos son los accionistas. Ya me está descargando aquí la computadora. Voy a conectarla aquí. Me permiten. Porque si no me voy a quedar.
Entonces, como les digo, los accionistas, bueno, disculpen, son las personas que tienen invertido su capital en la sociedad, o sea, es decir, que han invertido su capital en acciones. Entonces, esta Junta General de Accionistas se reúne por lo menos una vez al año para deliberar y decidir por mayoría sobre determinados asuntos sociales propios de su competencia. Y cuando decimos propios de su competencia cuando hablamos de competencia, son las atribuciones establecidas en el Código de Comercio. Entonces, acá pues estos se reúnen, son convocados, se reúnen por lo menos una vez al año, esta Junta General de Accionistas, y toman decisiones sobre aspectos relativos a la administración de la sociedad. Y a las situaciones que se encuentran reguladas en los estatutos de la sociedad. Y pues, por mayoría, toman decisiones. Depende del número de acciones que posea un accionista y así va a ser el número de votos que va a poder consignar, ¿verdad? Fíjense que en el artículo 220, que yo aquí se los he puesto, el primer inciso, la Junta General formada por los accionistas legalmente convocados y reunidos es el órgano supremo de la sociedad. O sea, es la máxima autoridad de la Junta General de Accionistas. ¿Cuáles son las características de esta Junta General? Es un órgano social no permanente. ¿Por qué? Porque se reúne una vez al año para tomar decisiones. Eso lo diferencia de la administración de la sociedad, porque los órganos administrativos de la sociedad están tomando decisiones en el día a día, pero la máxima autoridad de la sociedad, que está conformada por los accionistas o los dueños de la sociedad, los que han suscrito y tienen capital suscrito y exhibido, o que ya pagaron la totalidad del capital, estos es un órgano que se reúne una vez al año. Ahora bien, las decisiones que toma este órgano supremo de la sociedad sus decisiones vinculan a la administración de la sociedad, pero la competencia está establecida en la ley, en el Código de Comercio, es decir, que ellos solo pueden tratar aquellos puntos que están establecidos en los estatutos y en el Código de Comercio. Esos son los únicos sobre los cuales pueden pronunciarse. De lo contrario, los acuerdos que tomen sobre situaciones que no son de su competencia van a ser nulos. Entonces, ¿cuál es la competencia de la Junta General de Accionistas? Bueno, veamos la hora, porque aquí 10 minutos quedan. Vamos a ver si avanzamos en esto. El inciso segundo del artículo 220 establece competencia por razón de las materias. ¿Qué dice el inciso segundo? Aquí se los he transcrito. Las facultades que la ley o el pacto social no atribuyan a otro órgano de la sociedad serán de la competencia de la Junta General. Su competencia será exclusiva en los asuntos a que se refieren los artículos 223 y 224. Ahí se establece cuáles son los asuntos sobre los cuales debe de tratar la Junta General de Accionistas. Luego podemos clasificar las competencias de la Junta General de Accionistas de acuerdo con un triple criterio: de carácter positivo, de carácter negativo
y de carácter facultativo. Vamos a ver uno a uno así rápidamente porque ya solo nos quedan 10 minutos. Las de carácter positivo. Las competencias se encuentran establecidas en el artículo 223 y 224, que lo vamos a leer en la próxima clase. Y estas son exclusivas e indelegables, ¿no? Esta es la competencia. Aquí estamos hablando del principio de legalidad. Con carácter negativo, estamos hablando que aquellas facultades o competencias que no le han sido atribuidas a la Junta, no puede pronunciarse sobre las mismas. Por ejemplo, el caso del auditor, de la competencia que tiene el auditor, que se encuentra establecido en el artículo 291 del Código de Comercio. La competencia que tiene el auditor, que es revisar la contabilidad y pronunciarse sobre el manejo financiero de la sociedad, la Junta General de Accionistas no puede inmiscuirse en ese tipo de situaciones, ¿no? O las facultades que tienen los administradores de la sociedad, ¿verdad?, como órganos de gestión y representación, ¿no? Eso tampoco es competencia de la Junta General de Accionistas. Ya el Código de Comercio delimita esas atribuciones a los órganos de administración, que no son la Junta General de Accionistas. También las de carácter facultativo tiene competencia en todas las demás materias cuando el pacto social no les atribuye a otro órgano. Entonces aquí estamos hablando del atarrayazo, ¿no? Es decir, que cuando no esté establecida en forma clara la competencia de otros órganos, va a ser la Junta General de Accionistas el órgano competente. Bueno, también en lo relativo a las facultades que tienen los socios, los derechos de los socios, ¿verdad?, tampoco es competencia de la Junta Directiva. Los derechos que se encuentran establecidos en el Código de Comercio a favor de los socios, ¿verdad? Y así lo establece el artículo 226. Aquí se los está escrito. Los derechos de terceros y los derechos de crédito de los socios frente a la sociedad no pueden ser afectados por los acuerdos de la Junta General. Serán nulos salvo en los casos que la ley determine los acuerdos que supriman derechos atribuidos por la ley a cada accionista o a las minorías. Y por último, solo vamos a dejar enunciado este tema. ¿Cuáles son los tipos de junta directiva que se regulan en el Código de Comercio? Tenemos las juntas generales, las juntas extraordinarias, las juntas universales o totalitarias y las juntas especiales. De esto vamos a hablar en la siguiente clase. En la siguiente clase vamos a concluir este tema de las sociedades. Estos son los tipos de juntas que se encuentran reguladas en nuestro Código de Comercio. Vaya, entonces no sé si tienen ustedes, este tema de la sociedad anónima es bien extenso y hay que correr un poquito, pero yo les he hecho una presentación y les he relacionado ahí los artículos y sobre eso pues va a ser el examen, ¿verdad? No sé si tienen alguna consulta sobre la temática que hemos tocado en este día y que vamos a continuar el día miércoles. No, Lick, estamos bien. Vaya, perfecto. Entonces, lo del laboratorio, el diferido sería este miércoles. Este miércoles va a ser el diferido, pero tienen que hacer el trámite administrativo correspondiente, ¿no? Y mandarme el comprobante. Bueno, entonces llegamos al fin de la clase. Les agradezco su atención. Pasen una feliz noche. Nos vemos el próximo miércoles, si Dios lo permite.
Gracias a todos. Buenas noches. Feliz Buenas noche. noches. Buenas noches. Muchas gracias, licenciado. Gracias. Gracias, Luis. Feliz noche.